ayer sucedió, vi a un ángel que mi casa visitó. No temas, María, el Señor está en ti. De tus entrañas Dios quiere nacer. Mas como en mí puede esto ocurrir, y me dijo: ten fe, Dios todo lo puede hacer. Señor, me es difícil comprender lo que en mí tu querer me propone vivir. Hace un tiempo atrás te quise prometer que en tu querer viviría hasta morir. Solo ayer, Señor, estaba en Belén, con Jesús recién nacido entre mis brazos. Solo ayer, Señor, estaba en Nazaret, con Jesús hombre, hijo y amigo. Y hoy, Señor, estoy en Jerusalén, con Jesús que en mis brazos descansa en su morir. Señor, me es difícil comprender lo que en mí tu querer me propone vivir. Mas un tiempo atrás te quise prometer que en tu querer viviría hasta morir. Hoy en su gloria mi Señor ha vuelto a vivir, y en su bondad me ha querido visitar. Me ha querido visitar. Y me ha dicho: mujer, recuerda siempre la promesa que en tu juventud el buen Padre te hizo. La oración de mi vida yo vuelvo a recitar. Dichosa por los siglos vuelvo yo a cantar. Señor, me es difícil comprender lo que en mí tu querer me propone vivir. Mas un tiempo atrás te quise prometer que en tu querer viviría hasta morir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente martes, 20 de diciembre de 2022. Y ya en esta recta final, en estos últimos días del año, le damos las gracias al Señor porque nos concede en esta mañana el don de la vida, nos concede también la dicha de poder escuchar su evangelio y de poder reflexionar, meditar en su palabra, de qué es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Vamos a disponernos para que el evangelio de este día sepamos comprenderlo con la sabiduría de Dios. Pedimos al Espíritu Santo que nos inunde de ese gran don que tiene para cada uno de nosotros. Pidámoslo con un verdadero deseo de querer comprender al Señor, pero sobre todo de querer cumplir con su voluntad. Lectura del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios.
Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de la Anunciación, como es conocido, como incluso lo podemos meditar en nuestros misterios del Santo Rosario, específicamente el primer misterio gozoso, podría darnos un sinfín de reflexiones también. Es tan rica la palabra del Señor, tan profunda. Pero me gustaría enfocarme en un par de aspectos. El primero, y no menos importante, recordar que María en la Sagrada Escritura es la única llamada como llena de gracia. Existen, quizás para mencionar nada más un par de ejemplos o de comparaciones, el caso de Isabel, cuando precisamente en la visitación con María, dice que María quedó llena del Espíritu Santo, y también está el caso de San Esteban, el protomártir, de quien se dice también ahí que hubo un momento en el que estaba en gracia. Sin embargo, la única llena de gracia es María, y es en ella en donde se puede encontrar precisamente aquella unión perfecta con el Señor. Entender que cuando uno está en gracia del Señor, prácticamente lo voy a manejar con un lenguaje coloquial, es como decir cuando sabemos que estamos bien con Él. Es cuando nos sentimos arropados por su amor, que nos sentimos protegidos por Él, que sabemos perfectamente que no necesitamos nada más que de Él. Estar en gracia de Dios es a la vez tener esa necesidad más y más de Dios, pero también saber a la vez que estamos con Él, que lo tenemos en nuestro corazón. Quisiera recordar quizás aquel diálogo que tiene San Agustín con su madre, con Santa Mónica, donde precisamente se preguntan: ¿y quién tiene la felicidad? Y Santa Mónica dice: aquel que tiene a Dios. Sin embargo, San Agustín le responde: ¿pero quién en su naturaleza puede tener completamente a Dios? Y es cierto, nadie lo podemos tener, porque nosotros de manera inferior, con una naturaleza de menor, llamémosle, valor que la de Dios, que nosotros somos criaturas y que Él es creador, que nosotros somos imperfectos y que Él es perfecto, no podemos alcanzar a contenerlo. Sin embargo, sí podemos buscar ser propicios para Él. Nosotros encaminarnos en la búsqueda hacia Él, y Él se convierte en propicio para nosotros y nosotros propicios para Él. Esa es la conclusión a la que llegan San Agustín y Santa Mónica, de decir: no alcanzamos a tener a Dios, pero sí es propicio para nosotros. Y ese es el camino al que nosotros tenemos que buscar, porque ahí es donde está su gracia. Saber que estamos cumpliendo, que estamos obedeciendo, y que como buenos hijos también sabremos de alguna manera recibir aquello de nuestro Padre que es mucho, mucho más bueno que nosotros. Eso en un primer punto. Entonces, buscar siempre la gracia de Dios. En un segundo punto, recordar algo que es muy importante y que lo escuchábamos el día de ayer en el Evangelio, y es el punto fundamental en el que me gustaría centrarme. El día de ayer recordarás que hablábamos de la aparición del ángel Gabriel a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y quien le anuncia precisamente que va a nacer Juan el Bautista, pero hay hay una duda en Zacarías que le manifiesta y que precisamente le responde: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también, hablando de Santa Isabel. Entonces, hay una duda
Pero el dudar no está mal. El problema es que la duda de Zacarías también manifiesta una incredulidad. Hay que distinguirlo. En María, el día de hoy, escuchamos, ¿cómo podrá ser esto? Puesto que yo permanezco virgen. Hay una diferencia abismal entre la pregunta de uno y la pregunta del otro. Zacarías duda, pero es incrédulo. No cree que Dios pueda hacerlo. María duda, sin embargo, ella confía que Dios lo puede hacer. Y su duda únicamente es, ¿cómo va a suceder? No está negando, sino simplemente está diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo podrá ser esto? En el caso de Zacarías, sí hay una incredulidad. Yo ya soy viejo. Es prácticamente imposible que eso pueda suceder. Y se le olvida que para Dios no hay imposibles. Al final ya sabemos el resultado. Ayer lo escuchábamos también. Zacarías termina quedándose mudo, precisamente por esa incredulidad. Y en María obtiene la respuesta a su duda. ¿Qué es al punto al que quiero llevar? Dos cosas. Que aquello que puede ser imposible para nosotros, no lo va a ser para Dios. Tiene que haber siempre un sentido de confianza. La imagen que te he puesto en pantalla precisamente es una mano que se abandona, que puede haber alrededor de ella oscuridad, que puede haber incertidumbre, que puede haber dudas, que quizás no sabemos cómo van a responder, pero que basta buscar a Dios, basta buscar a Dios para que podamos encontrar ese rayo de luz que necesitamos. Hay que confiar siempre en Él. Quizás puede surgirnos la duda de, Señor, ¿cómo vas a actuar en mi vida? No sé cómo, pero sé que lo vas a hacer. Esa es la clase de duda que deberíamos de tener. Y por otro lado, también recordar algo que es muy, muy importante en nuestra formación catequética, en nuestra formación de la fe, que nosotros podemos tener mil y un dudas. Mil y un dudas. Oye, es que yo tengo una duda. ¿Cómo es que se va a dar la resurrección de los muertos? ¿Cómo es que Dios actúa en el mundo? ¿Cómo es aquello que dicen de la Santísima Trinidad? ¿Cómo me explicarías esto de la unión en Jesús de la naturaleza humana y la naturaleza divina? ¿Cómo me explicas el misterio de la aparición de la Virgen de Guadalupe? Puede haber un millón de dudas, un millón de dudas. El problema no está en esas dudas, el problema está en que muchas veces dudamos, dudamos de aquello que es dogma en nuestra fe y también, en un segundo punto, no nos interesa responder esas dudas. No me interesa y me podría acercar a alguien que pudiera tener el conocimiento y sin embargo, prefiero quedarme así. En la experiencia personal, me ha tocado cantidad de gente que niegan ciertos dogmas de la fe y que sin embargo nunca les ha interesado siquiera profundizar de qué manera es que la iglesia los explica, porque los dogmas de fe tienen un fundamento racional. No es nada más como decimos comúnmente, se lo sacaron de la manga. Por supuesto que no. La iglesia como maestra, como sabia que es, realmente ha ido con inspiración del Espíritu Santo manifestando cada uno de los dogmas en los que se sostiene nuestra doctrina. Sin embargo, ay, no, para mí eso no. No, la virginidad de María, no, a mí se me hace que no fue así. No, es imposible hablar de que San José se mantuvo casto. Es para mí imposible hablar de que María se mantuvo en castidad. Eso es imposible, claro. Claro que va a ser imposible para nosotros porque nosotros nos manejamos en el plano del mundo. Cuando entendemos que para Dios, como te lo decía al inicio de la reflexión, todo es fuera de este mundo, podríamos quizás ahí empezar a encontrar un sentido distinto. Queremos humanizar a Dios, pero no nos interesa a nosotros como humanos intentar divinizarnos. Y divinizarnos, que no se malentienda, a querer sentirnos dioses, no más bien asemejarnos más a Dios. Recordemos que estamos llamados a santificarnos, a alcanzar el camino de la plenitud a través de una santificación. Si nosotros rechazamos el, de alguna manera, el responder nuestras dudas, no será por culpa de Dios, no será por culpa de la iglesia, será por culpa de nuestra arrogancia, de nuestra mediocridad, de no querer instruirnos y formarnos. Repito, no está mal el tener dudas. Lo que está mal es rechazarlas, creer que porque yo ya estoy dudando y que como es algo que quizás es difícil para la comprensión, por lo tanto no sucedió así.
Y por otro lado, no intentar acercarme a alguien para que me instruya, para que yo pueda resolver esa duda y entonces sí, saber plenamente qué es lo que enseña mi iglesia, que los dogmas en los que se sustenta no son inventados, no fueron simplemente algo que a alguien se le ocurrió, no, tienen fundamento racional y tienen realmente una base en lo que es Dios. Nos consagramos a nuestra Santísima Madre diciendo juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente martes, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor permanezca contigo. Ayúdanos a compartir el Evangelio de este día para que más gente se acerque al Señor, puedan escuchar su mensaje y sobre todo que podamos experimentar, vivir su gran e inmenso amor. Que nuestro Señor y María Santísima permanezcan siempre, siempre contigo.